Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por manifestar tu presencia en este lugar. No hay nada que anhelemos más que estar en tu presencia. Y lo que tú haces en este lugar cuando nos congregamos en tu nombre, Señor, es evidente, Padre, porque conmueve nuestro interior. No te podemos palpar, no te podemos ver, pero nuestro espíritu da testimonio de que como hijos tuyos estamos en comunión contigo cuando aquí nos congregamos. Gracias, Señor, porque no hay mejor lugar en el que pudiéramos estar en este momento, sino aquí, delante de ti, delante de mis hermanos, para alabarte y adorarte, Señor, para presentarte a ti nuestra vida, rogándote, Señor, que tengas a bien hablarnos por medio de tu palabra en esta tarde. Concédenos, Padre, por favor, alcanzar el entendimiento de lo que tú nos vas a hablar, Señor, la comprensión para entender, Señor, el significado de lo que vamos a escuchar, que tu Espíritu Santo, Señor, hable en lo personal a cada uno de nosotros, nos instruya, si es necesario también, nos redarguya, nos corrija, nos exhorte. Todo sea, Señor, para gloria de tu nombre y para edificación de nuestra vida. Delante de ti, de tus ángeles, Señor, de tu iglesia aquí reunida, y en el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a ver hoy dentro de la serie Conociendo a Dios, el siguiente tema es el número 18 y lleva por título Él es puro. Él es puro. La semana pasada recordará que vimos que Él era luz. Y hoy veremos, Él es puro, que está muy relacionado con este atributo de Dios acerca de la luz. Hablamos de la pureza de la luz, de la constancia de la luz, y el ser puro como lo es Dios está muy relacionado con este atributo. Y quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 1, donde expresa la palabra del Señor, este atributo de Dios acerca de la pureza, de la limpieza que hay en el Señor y que de la cual usted y yo tendríamos que tomar ejemplo. Habacuc está casi al final del Antiguo Testamento, capítulo 1. Es el cuarto libro antes de terminar el Antiguo Testamento, Habacuc 1. Y vamos a leer en el versículo 13 la palabra del Señor que dice lo siguiente: eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Esta primera parte de este versículo dice, eres demasiado limpio como para mirar el mal. Eres demasiado limpio. El Señor es lo más puro que existe. Y si buscamos el significado de pureza, encontraremos que es sinónimo de limpieza, como lo acabamos de leer en Habacuc 1:13. Puro significa algo que es limpio, que no está contaminado, que no tiene suciedad, que no tiene impurezas, que está libre de contaminación, que no hay corrupción en lo que es puro. También se le dice puro
a lo que no tiene mezclas, que es de una sola esencia, una sola sustancia. Y podemos, creo que por sentido común, darnos una idea de las cosas que son puras, que usted y yo conocemos. Por ejemplo, hemos escuchado del agua cuando es pura, ¿verdad? Que no tiene microorganismos o ningún agente externo al agua. Especies puras o razas puras, ha escuchado usted también seguramente. Linajes puros que son de pura sangre, no se dice en algunas especies de este tipo, que son puros. Los metales también pueden considerarse algunos puros, o las piedras preciosas, es decir, que no tienen una mezcla de otras cosas, que están completamente libres de toda impureza. También hemos escuchado tal vez la expresión de un alma pura. Y en este sentido, en el aspecto humano, ¿qué es lo más puro que usted conoce? ¿Alguien podría decir un bebé? ¿Es lo más puro, inocente que conocemos en el sentido humano? Y la pregunta que yo le haría es que, ¿acaso el alma de un bebé es pura completamente? Todos fuimos bebés, ¿no? Y ahora nos vemos ya creciditos y seguramente nos recordamos nuestros primeros meses de vida, pero nosotros también fuimos bebés. Y éramos, en esa imagen que tenemos de un bebé, de pureza, de limpieza, de fragancia, ¿verdad? Éramos también así nosotros. Me refiero a los que ya no somos bebés. Y la pregunta es entonces, ¿en qué momento o qué pasó que ya no somos tan inocentes como lo éramos cuando fuimos bebés? ¿Qué fue lo que sucedió en nuestro interior que nos cambió, que nos hizo malos? ¿Qué pasó? Todos fuimos bebés. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que todos traemos la maldad y el pecado en nuestra alma, en nuestro interior. Un bebé, digámoslo de esta forma, no hace lo malo porque aún no tiene conciencia. Pero en cuanto crezca, dé por hecho que va a hacer algo malo. Hablábamos el otro día con una familia, tienen una bebé pequeñita de meses, y preguntábamos acerca de su carácter. Y dice, se ve que va a ser muy enojona, decía. Y es una bebecita de menos de un año. Y ya demostraba de alguna forma esta bebé inocente, si la quiere ver en ese sentido, esta bebé que no tiene esa conciencia del bien y del mal, ya manifestaba ciertas características que nos permiten prever que cuando crezca va a tener un carácter que tal vez pueda caer en una pecaminosidad. ¿Por qué es esto, mi hermano? Porque todos traemos en nuestro interior la semilla del pecado y de la maldad. Un bebé lo consideramos inocente porque no ha tenido la ocasión consciente de pecar. Pero repito, en cuanto sepa lo que es bueno y lo que es malo, a veces hará lo malo. Y esto no necesariamente es una maldición generacional de los padres, no es una herencia maldita de los padres. Ciertamente los padres influyen en el carácter, en la formación de los hijos, pero cada quien trae su propia maldad interna. Hay cosas que un niño, digamos, pasando la etapa de bebé, ya un niño consciente de lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que está mal, hay cosas que ese niño, esa niña hará sin que nadie se las haya enseñado. Nadie le enseñó a mentir y va a decir una mentira.
Nadie le enseñó a tener envidia y tendrá envidia. Nadie le enseñó a ser egoísta y será o tendrá expresiones de egoísmo. ¿Por qué? Porque es algo innato, es algo que forma parte de la naturaleza humana, el pecado y la maldad. Así es que aún lo que consideremos más puro, más inocente en esta vida, está potencialmente destinado a pecar en cuanto pueda hacerlo. La palabra del Señor, no lo busque, pero en Ezequiel 18:20 dice: el alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. El alma que peca, esa morirá. Así es que cada uno, cuando peca, el castigo que merece es la muerte. Un bebé, podemos decir que está exento de este juicio porque no tiene conciencia. Un niño pequeño no tiene conciencia. Y podemos llamarle, para que entendamos lo que le quiero expresar, en el sentido humano, inocentes. Son inocentes, son ingenuos, son crédulos, porque no han desarrollado todavía su carácter o su conciencia para distinguir lo bueno de lo malo. Pero en cuanto lo distinga y lo reconozca, va a practicar en ocasiones lo malo. Y ahí depende mucho, por supuesto, la educación de los padres. Qué tan bueno o qué tan malo va a ser su comportamiento, su carácter, su conducta, depende de la educación de los padres hacia los hijos. Pero al final, si ese hijo conscientemente peca, la condenación o el castigo que merece, según la palabra del Señor, es ¿qué? La muerte. Qué tremendo. Pero así dice la palabra del Señor. Entonces, consideremos ese aspecto de pureza. Ahora, impuro. ¿Qué es impuro? Pues es lo contrario a lo que es puro. Algo que está contaminado, algo que está sucio, corrompido, turbio, algo que está adulterado, viciado, mezclado, etc. Un ejemplo de algo impuro claramente es nuestro mundo. El mundo en el que vivimos es un mundo que está contaminado, que está viciado, que está corrompido, que está sucio, etc. Para no darle más ejemplos, el mundo simplemente es un claro ejemplo de impureza. Pero el mundo no fue creado en esa condición. El mundo, dice la palabra del Señor, que fue bueno en gran manera lo que Dios había hecho. Lo podemos leer en Génesis 1, en gran manera. Y ese mundo en esa condición se lo entregó, por decir de alguna forma, a Adán para que lo cuidara, para que lo administrara. Y a causa del pecado de Adán, el mundo o la tierra fue maldecido. Lo podemos leer en Génesis 3. Si quiere, acompáñame para que lo veamos ahí. Ese mundo creado bueno en gran manera, podemos asumir que no estaba corrompido, que no había suciedad, que no había contaminación. Y en Génesis 3, versículo 17, cuando Dios sentencia al hombre y a la mujer por su pecado, dice: al hombre le dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, miren, no existían los espinos ni los cardos.
te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Regresando al versículo 17 dice: maldita sea la tierra por tu causa. Y entonces, a partir de ese momento, por la maldición propia de la tierra, por el pecado del corazón del hombre, toda la humanidad se ha dedicado en mayor o menor grado a dañar esta tierra, a contaminarla, a corromperla, a sobreexplotarla, al grado que nos encontramos en una situación muy precaria en cuanto a la disposición de recursos naturales. El calentamiento global, la escasez de agua que muchos están sufriendo, la extinción de las especies, el daño conocido en la capa de ozono y un largo etcétera. Habitamos en un mundo impuro, habitamos en un mundo contaminado, donde la suciedad puede ser encontrada en cualquier lugar. Es un mundo o es una tierra que está sufriendo dolores, dice la palabra del Señor, para ser librado de la corrupción. Usted y yo, toda la humanidad, somos como una plaga que va consumiendo los recursos de este planeta sin regenerarlos lo suficiente. Entonces no nos tenemos que ir tan lejos para ilustrar que es algo impuro, y es, como ya lo mencioné, este mundo. Ahora bien, tenemos por un lado lo que es puro, por otro lado lo que es impuro. Dios es puro. Y es donde quiero centrar el mensaje en esta tarde. Dios es puro. Y esta pureza de Dios es una pureza perfecta. No hay nada ni nadie más puro que Dios. Y esta pureza de Dios está en armonía con sus demás atributos. Esto significa que Él es perfectamente puro, incomparablemente puro, inmutablemente puro, infinitamente y eternamente puro. Por eso, como leíamos en Habacuc 1:13, dice: eres tan limpio o demasiado limpio, o eres tan puro que no puedes mirar el mal, no puedes mirar el agravio, la injusticia, la maldad. El grado de pureza de Dios no ve con buenos ojos el pecado, la maldad, la impureza, la contaminación. Usted y yo nos acostumbramos de alguna forma a las impurezas, porque nosotros mismos habitamos un cuerpo impuro, un cuerpo que se corrompe, un cuerpo contaminado y dañado. Así es que tú y yo nos podemos habituar, permíteme esta palabra, a la suciedad. Cada quien tendrá su grado de tolerancia, algunos más, otros menos, pero si usted ve un papel ahí tirado, habrá quien no le moleste y a lo mejor hasta tira otro. O habrá quien no lo tolere y lo levanta y lo deposita donde debe estar. Pero ¿qué me dices del polvo que hay en el piso? ¿Está perfectamente limpio? Por supuesto que no. Nadie se atrevería a comer del suelo. Porque tú y yo tenemos grados de tolerancia acerca de la impureza, acerca de la suciedad, unos, repito, más agudos que otros, pero de alguna forma estamos acostumbrados a los malos olores, al smog, al polvo. Somos tolerantes. Dios no lo es. Dios no tolera la impureza. Dios no tolera la contaminación, porque Él es perfectamente puro. Por eso, para Dios, cualquier impureza es algo detestable
y aborrecible. Él aborrece, rechaza cualquier tipo, grado o nivel de impureza. Él no tolera ni la más mínima de las impurezas, como tú y yo sí lo hacemos. No quisiera poner en evidencia a nadie, pero a lo mejor hay personas aquí que esta mañana no se bañaron, por ejemplo. Y habrá quien no sale de su casa si no se baña. Habrá quien no sale de su casa si no se pone loción, desodorante. Y habrá quien no pasa nada. No es necesario que todo esté contaminado, que todo esté sucio para ser impuro. Es suficiente con una mínima parte para que algo ya no sea considerado puro si hay impureza, por mínima que sea, en esa persona. Por ejemplo, si a ti te sirven de comer, imagina tu platillo favorito, y te dicen que lo elaboraron con ingredientes que ya estaban podridos, echados a perder, ¿te lo comerías? Absolutamente. Bueno, habrá quien diga que sí, ¿verdad? Que su estómago resiste todo, pero si tú sabes que hicieron algo inapropiado en la elaboración de ese alimento, algo que estaba sucio, que no lo lavaron bien, o peor aún, que ya estaba en estado de descomposición, lo más probable es que no nos lo comamos. Y no significa que todo estaba mal, pero con que uno de los ingredientes estuviera mal es suficiente para que nosotros no tomemos ese alimento. Bueno, nuevamente quiero ilustrar que de alguna forma Dios es así. No es que todo esté mal en nosotros, no es que todo sea pecado, todo sea maldad, todo sea contaminado, impurezas, pero con una mínima que haya en nosotros es suficiente para no ser considerados puros delante de Dios. Por eso Dios exige pureza. Como Dios es espiritualmente puro, Él exige pureza espiritual para tener una relación. Dios no se relaciona con aquel que tiene alguna impureza en su alma o en su espíritu. Es decir, Él no acepta una pureza parcial, porque al final eso es una impureza. Él exige, nuestro Dios, una pureza total y absoluta, puesto que Él es espiritualmente puro. La pregunta que viene entonces ahora a nuestra mente tal vez, ¿y cómo le vamos a hacer? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Nadie en esta tierra, mis amados, ha logrado una pureza absoluta, total y completa desde el nacimiento hasta su muerte. El único que la ha logrado es Jesucristo. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo también es hombre. Y como hombre, como ser humano, como usted y yo, semejante a nosotros, Él nunca perdió su pureza. Él fue en toda su trayectoria terrenal libre de pecado. Sí, por supuesto, su cuerpo se ensució como el de todos nosotros, y más en la tierra donde él vivía, que usaban sandalias y es una tierra árida, se ensuciaban los pies. Hay pasajes donde se nos habla que le lavaron los pies, pero no me refiero a ese tipo de contaminación, sino al espiritual. Jesús fue 100% puro mientras habitó entre nosotros en la tierra. Entonces, nuevamente, ¿qué podemos hacer para alcanzar la pureza que Dios exige para tener una relación con Él? La buena noticia de esto, mis amados, es que Dios nos puede
purificar bajo ciertas condiciones que quiero desarrollar a lo largo de este mensaje. ¿Qué es lo que el hombre intenta hacer para purificarse y ser del agrado de Dios? Mire, en el Antiguo Testamento encontramos leyes establecidas directamente por Dios que tenían que cumplirse obligatoriamente, por eso son leyes, para que pudieran aproximarse o tener una relación con Dios. Y Dios estableció, digamos, cierto tipo de procedimientos o rituales que las personas que querían tener una relación, una comunión, un contacto espiritual con Dios, tenían que pasar por estos procedimientos de limpieza, de purificación, para que pudieran entonces tener esa relación con Dios. Si no cumplían cabalmente con estos requisitos, estas personas se consideraban impuras, y en esa impureza Dios no se aproximaba a ellos, porque si lo hacía podía matarlos. Por la pureza de Dios, cuando se pone en relación con alguien que no es puro, lo va a destruir. Y por eso entonces estas personas en el Antiguo Testamento seguían fielmente estas instrucciones para purificarse y entonces sí poder tener una relación con Dios, hacer una oración, cantar alabanzas, etc. En el libro de Levítico especialmente encontramos algunos de estos procedimientos, no voy a entrar en detalle, pero había un rito o un procedimiento a seguir, por ejemplo, después del parto. La mujer se consideraba impura después del parto, no podía tener, digamos, una ceremonia ante el Señor, porque en esa impureza tenía primero que limpiarse. Y encontramos en Levítico lo que una mujer que acababa de dar a luz a un bebé tenía que hacer para considerarse ceremonialmente pura. Había otros procedimientos para la lepra, los que estaban leprosos, para el flujo nocturno en los varones. Inclusive si alguien se acercaba a un cadáver o tocaba un cadáver, tenía que purificarse para estar ceremonialmente apto para tener un tiempo con Dios. Los que ministraban dentro del templo del tabernáculo también tenían que pasar por un procedimiento de purificación y de limpieza. Si alguien tocaba un objeto que era considerado inmundo, quedaba inmundo por tocar ese objeto, o tocaba a una persona que era considerada inmunda, era considerado también como que la inmundicia se contagiaba, se traspasaba por el contacto y tenían que hacer todo un proceso de lavamiento para ser purificados. Por eso sorprende mucho cuando aquella mujer de flujo de sangre, recordará, tocó el manto de Jesús. Era una mujer impura tocando a Dios en Jesucristo, y la fe de esta mujer fue justamente lo que detuvo su flujo de sangre. También, por supuesto, había procedimientos para la pureza o la purificación por causa del pecado. El más mínimo fallo en estos procedimientos significaba que la persona no alcanzaba la purificación que Dios exigía y por lo tanto no podía acercarse a Dios. Así de grave era la impureza en el Antiguo Testamento. Inclusive si alguien impuro se atrevía a hacer una ceremonia a Dios, podría ser castigado con la muerte. Tan grave era para el pueblo de Israel en la antigüedad la purificación, que su vida estaba girando alrededor de estar purificándose, de no contaminarse, de no tocar a nada ni nadie que se considerara impuro. Todavía estas prácticas se siguen en alguna parte del pueblo de Israel, porque era muy severo el castigo para todo aquel que no se purificaba y entraba a la presencia de Dios. En particular,
para el sacrificio, perdón, para el pecado, era necesario el sacrificio de un animal, un cordero usualmente, y a ese animalito se le cargaba o se le transfería el pecado de la persona que lo presentaba, y de esta forma, al ser sacrificado ese animal, la persona que lo estaba presentando quedaba purificada. La ley lo decía claramente, que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y entonces las personas constantemente estaban en esa angustia, es decir, ya toqué esto y estaba contaminado, tengo que purificarme, y seguían todo un procedimiento, un ritual para purificarse, y no puedo tocar a esto, no puedo tocar aquello porque me voy a contaminar. Era realmente una angustia, un estrés vivir en esa condición como lo hacía el pueblo de Dios en la antigüedad. Ahora bien, cuando esa persona presentaba un animal para el sacrificio, para el perdón de sus pecados, quedaba entonces purificado, absuelto del pecado, pero era cuestión de tiempo para que volviera a cometer otro pecado, y ahí va otra vez a presentar otro sacrificio por los pecados cometidos. Y era un constante ir y venir entre sacrificios, pecados, para estar purificados en la presencia del Señor. Ahora bien, durante el tiempo de Jesucristo, este tipo de ofrendas o de sacrificios se seguían aplicando. Recordaremos, por ejemplo, cuando María presentó una ofrenda también de purificación. Lo puede leer en Lucas 2, 21 al 24. No lo busque, solamente para quienes están tomando notas. Después del parto, María presentó este proceso de purificación. Un leproso también, un leproso que fue sanado en Marcos 1, 42 al 44. Cuando Jesucristo convirtió, recordará, en las bodas de Canaán, convirtió el agua en vino. Dice que había 6 tinajas que estaban dispuestas para los ritos de la purificación. En Juan 2:6 así lo dice. Es decir, que cuando Jesucristo habitó entre nosotros, se seguían esas prácticas purificadoras. Los fariseos agregaron más mandamientos que se volvieron muy gravosos. Tenían que lavarse las manos en cierta forma, con cierta posición, hasta cierto lugar, con el agua contenida en cierto tipo de recipientes, el agua extraída de cierto tipo de lugares. Era realmente algo muy difícil. Lo que quiero ilustrar con esto, mis amados hermanos, es que estos rituales de purificación que leemos en la antigüedad, aún en los tiempos de Cristo, no eran más que una sombra o una imagen de lo que ahora en Cristo significa. Podemos ver que a través de esos sacrificios, de esos procedimientos de purificación, lo único que se lograba era una purificación exterior, pero eso no cambiaba el corazón. Nadie podía cambiar su corazón, solamente ser considerado puro para estar en la presencia del Señor. Las exigencias de Dios de purificación en el pasado y en el presente siguen siendo las mismas, solo que lo que ha cambiado son los procedimientos. Es decir, Dios sigue exigiendo pureza para podernos relacionar con Él. Nadie que no sea considerado puro puede tener una relación con Dios. Dios no ha cambiado, lo que cambió fue la forma de lograrlo. Otra cosa que vemos en esto es que la purificación exterior no cambia el interior. No decimos nosotros en ese refrán popular, caras vemos, se ve bien. Hace poco hubo un incidente en una persona que parecía confiable. Nosotros fuimos testigos de ellos. Parecía confiable, una buena persona, una persona educada, respetuosa, amable, atento, etcétera. Y resulta que esta persona era
o mejor dicho, intentó cometer un delito, intentó entrar a una casa y robar. Y si usted lo hubiera conocido, no lo creería. Yo no lo creía, dije, no, no es posible, pero había fotos que lo evidenciaban. Y para mí resultó muy difícil aceptar que una persona que se veía bien, respetuosa, amable, educada, atenta, etcétera, en realidad era un ladrón. Por eso el refrán popular tiene sabiduría cuando dice caras vemos, corazones no sabemos. Todos estos procedimientos de purificación eran solo exteriores. Se veían bien por fuera, se veían bien a los ojos de los demás, pero Dios conocía su corazón y esos procedimientos no cambiaban el corazón. El hecho que usted y yo vengamos a la iglesia, el hecho que usted y yo hagamos esto o aquello pensando que eso va a cambiar nuestro interior, no lo vamos a conseguir. Pensando que por nuestras obras de justicia vamos entonces a ganarnos el favor, vamos a conseguir la salvación de Dios, estamos equivocados. La palabra del Señor dice que nuestras obras de justicia son trapos de ¿qué? De inmundicia. ¿Sabe qué es un trapo de inmundicia? A lo mejor se imaginará el que usan aquí para limpiar las mesas o el que se usa para limpiar el piso. El trapo de inmundicia al que se refiere la palabra del Señor es los trapos que usaban las mujeres en su periodo menstrual. Imagínense cómo ve Dios nuestras supuestas obras de justicia. ¿Qué es una obra de justicia? Cuando yo trato de justificarme, cuando yo trato de ganarme el favor de Dios a través de mis obras, a través de mis acciones, venir a la iglesia, levantar las manos, cantar, ofrendar. Eso no cambia mi corazón. Me puedo ver bien puro por fuera, decir, wow, qué santo, mira la aureola, casi flota en el aire, pero mi corazón puede estar totalmente pervertido. Y eso es lo que el pueblo en la antigüedad procuraba hacer. Hoy todavía muchas religiones profesan eso. Mira, si tú haces esto, te vas de rodillas allá, sacrificas aquello, haces estas repeticiones, entonces Dios te va a perdonar y vas a ganarte el favor de Dios. Equivocación total. Usted no viene aquí a la iglesia para ganarse el favor de Dios. Usted no está aquí para que Dios diga, hijo, ahora sí te voy a contestar tu oración. No. Usted y yo venimos aquí para adorar al Señor, para exaltar a aquel que es digno, para glorificarle. No venimos a ver qué nos da. Venimos a dar nuestro tiempo, a dar nuestra atención al Señor en un culto racional, vivo a Dios. Así es como el Señor nos pide que presentemos nuestros cuerpos. Entonces le decía que nadie puede relacionarse con Dios si no está en purificación. La purificación exterior no necesariamente es un reflejo de la purificación interior, aunque una buena conducta, ahí sí, una buena conducta debe ser evidencia de un alma que ha sido purificada. Eso sí, sin duda. Pero una buena conducta no necesariamente significa un corazón que ha sido purificado. Tercero, los sacrificios de animales para el perdón de pecados no otorgaban la purificación perfecta. Así es que con todos estos rituales, procedimientos, lo que estaba haciendo el Señor es darnos un símbolo, una imagen, o como dice la palabra, una sombra de lo que iba a suceder en Cristo, a través del cual tú y yo sí podemos alcanzar la purificación completa y absoluta por nuestra fe puesta en su muerte sustituta. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos entonces, si ya no tengo que hacer todos estos procedimientos, estos rituales para considerarme o que Dios me considere puro, qué puedo hacer entonces para yo alcanzar esa purificación completa
que Dios exige para relacionarme con Él? Muy fácil. Vaya conmigo a primera carta de Juan. La respuesta es muy fácil. Sin embargo, no todos están dispuestos a hacerlo. Primera de Juan, capítulo 1. Hasta no sé si toda esta explicación le parece a usted pesada, así como que, ay, qué difícil es entender esto, es algo muy complejo. Y si lee Levítico va a ver todos estos detalles con los que el Señor describe cómo tenía que realizarse estos actos de purificación, una carga pesada, y luego más los judíos añadiendo, y luego más a veces entre nosotros nos añadimos cargas que no están en la palabra. Eso hace más pesada, más difícil la vida del creyente. Sin embargo, la respuesta es muy fácil. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. La respuesta es: confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados. Y no solamente es reconocerlo, no solamente es expresarlo, sino que esa confesión tiene que ir acompañada de una actitud de ya no volverlo a hacer. Un deseo en nuestro corazón de no volver a fallar en aquello que hemos pecado a los mandamientos de Dios. El Señor no ha cambiado en eso. No es nuevo que la confesión de pecados nos purifica y nos limpia. Ya no los procedimientos, ya no los rituales, sino la fe puesta en Dios. Y les digo que no es nuevo porque en el Antiguo Testamento, vayan conmigo a Isaías capítulo 1, ya Dios había establecido esta condición para alcanzar la purificación. Pareciera como que es algo nuevo después de Cristo, pero mira desde Isaías capítulo 1, el versículo 18. Yo lo voy a leer aquí en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, que me queda más claro lo que está expresando aquí el Señor. Dice Isaías 1:18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Qué dice el Señor? Vengan ahora, arreglemos este asunto. En otras versiones dicen, pongámonos a cuentas, razonemos juntos, dicen otras traducciones. Si tus pecados fueren rojos, fueren como el carmesí, van a ser emblanquecidos como la lana, como la nieve. La confesión de pecados con un corazón verdaderamente arrepentido es la condición que Dios siempre ha establecido para alcanzar el perdón y la purificación. Desde Isaías estaba por escrito. Es más, yo puedo intuir que desde el mismo primer pecado que cometió la raza humana en Adán, ahí también ya estaba de alguna forma, podemos entender el que la confesión de Adán hubiera cambiado la historia de la humanidad. Por eso Dios le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Génesis 3:18. Y el hombre, ¿qué tenía que decir? Sí. Sí. ¿Por qué se inventó toda esa otra respuesta? La mujer que tú me diste.
Dios estaba propiciando una confesión. Solamente dime sí o no. Y el hombre se anduvo por las ramas y henos aquí. Hermano, es tan fácil alcanzar el perdón, la limpieza, la purificación de Dios si tan solo tú y yo reconocemos que hemos pecado, confesamos nuestro pecado al Señor y como lo acabamos de leer en Primera de Juan, ¿sí? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, no dice de una, de unas cuantas, de toda maldad. ¿Sabes el significado de la palabra confesar? En el griego es homologueo. Homologueo, que de ahí vienen palabras que tal vez conocemos más como homólogo, homologar, es decir, que es lo mismo o estar de acuerdo. Cuando el Señor nos dice confiesa, lo que nos está diciendo, ponte de acuerdo conmigo. El Señor es tan puro y tan limpio que no puede ver el pecado y no lo consiente. Ponte de acuerdo conmigo, dice el Señor. Eso es, confiésame tu pecado. Si yo, el Señor, lo llamo pecado, ponte de acuerdo conmigo y confiésalo. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice mi vecino, la hermana. No, es lo que dice Dios a través de su palabra. Y si Dios dice es pecado, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Estar de acuerdo con que es pecado. Yo no lo veo tan mal. Es que yo no soy tan malo. Sí, si nos comparamos con otras personas, mira, siempre vamos a resultar mejores en algunos aspectos que otros. Con quien tenemos que compararnos es con Cristo. Cristo es el único ser humano que no cometió pecado en toda su vida, que se mantuvo puro toda su vida. Comparémonos con Él, no con los demás. No seamos como aquel fariseo que dice, te doy gracias, Señor, que no soy como este publicano, yo sí ayuno, yo sí ofrendo. No. Este hombre, este ejemplo que le pongo de este fariseo, no estaba consciente de su propio pecado. Usted y yo lo entendemos porque lo leemos en las Escrituras, pero ¿cuántos de nosotros tenemos actitudes pecaminosas que decimos, pues no está tan mal, no estoy tan mal, este sí está mal, este sí, mira, pervertido? No estás de acuerdo con Dios. Si esa es tu actitud, y sabes que el Espíritu te habla y te dice, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y el Espíritu Santo te dice, eso estuvo mal, estás mal. Y tú dices, no está tan mal. No estás de acuerdo con Dios. ¿Podrán caminar dos si no se pusieran de acuerdo? Absolutamente no. Tú y yo tenemos que estar de acuerdo con Dios, llamar las cosas como son y ver en nosotros mismos nuestro pecado para entonces confesarlo al Señor, decir, sí, Señor, he pecado contra ti. Puede ser tan sutil, tan sublime, tan imperceptible para los demás, pero tú sabes lo que hay en tu corazón. Yo sé lo que hay en mi corazón. Tú sabes en lo que estás fallando en tus pensamientos, en tus intenciones, en tus motivaciones. Yo también lo sé. Y si yo voy a la palabra del Señor y me pongo de acuerdo con Dios, me daré cuenta que es pecado. No una debilidad, no una enfermedad, no un tropiezo pequeño, no, es pecado. Y mientras tú y yo no lo confesemos, no alcanzaremos la pureza que nos permita relacionarnos con Dios. Entonces, la confesión de pecados, que desde el Antiguo Testamento vemos que implícitamente ya estaba ahí, que es la condición que Dios ha establecido para la purificación, condición que no ha cambiado, condición que no va a cambiar.
No por ser tú quien eres, Dios va a cambiar sus leyes, ni sus condiciones, ni sus preceptos. Y si Él dice que es pecado, así seas tú quien seas, Dios lo sigue considerando pecado. David lo sabía. Vayan conmigo al Salmo 51. Hermanos, confesemos que pecamos constantemente. Sí, ciertamente los que estamos en Cristo, seguro ya no cometemos esos grados de pecados que en el pasado cometíamos, o no con la frecuencia, la cantidad o el grado de maldad o de daño del pasado, pero seguimos pecando en nuestros pensamientos. Yo escuché el otro día de un pastor que dijo lo siguiente: el más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma, tu corazón, depende de la versión que lea. Dice, simplemente ese primer mandamiento, tú y yo lo estamos violando constantemente, porque no amamos a Dios con todo. Sí amamos a Dios, pero con todo, dice, con toda tu mente, tus fuerzas, tu alma, tu corazón, con todo. Fallamos. Y eso simplemente ya nos convierte en pecadores. Pero si tú y yo no nos damos cuenta, no pasa nada. Estamos en un grave error. Y te repito, David ya lo sabía en el Salmo 51. Mira lo que dice David en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme o recto, dice otras versiones, dentro de mí. ¿Quién va a crear el corazón puro? ¿David o Dios? Crea en mí, Dios. Yo no puedo cambiar mi corazón. Yo no puedo cambiar mi espíritu. Pero tú sí, Señor, lo puedes hacer. Por eso David aquí lo expresa en el versículo 10 del Salmo 51. Un poquito antes, en el versículo 7 dice, quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lo mismo que leíamos en Isaías, se recordará que nuestros pecados, si fueren rojos, serán emblanquecidos. Y aquí le dice David, quítalo, Señor. Lávame, límpiame, crea en mí, renueva en mí, haz en mí. Tú, Señor, haz tu obra en mi interior, que yo por mi exterior no puedo conseguir cambiarme. Solo tú, Señor, lo puedes hacer. Por eso es necesaria la intervención de Dios para que el Señor haga su obra de purificación en ti y en mí. Y mira, un poquito más atrás, en este mismo Salmo 51, versículo 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. ¿Qué está haciendo aquí David? Confesando su pecado, reconociendo su pecado, homologando su entendimiento al de Dios. Y si Dios dijo que era pecado, es pecado. No le llamemos diferente. Cuanto más pronto tú y yo reconozcamos y nos pongamos de acuerdo en Dios con respecto a nuestros pecados, mayor oportunidad tendremos de en el futuro identificarlos para tratar de evitarlos. Cristo recibió entonces el castigo que tú y yo merecíamos. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículos 13 y 14. Así como en el pasado, ya les expliqué muy brevemente, se presentaban animales al sacrificio, los cuales recibían la culpa del pecador. Con el sacrificio de ese animal, el pecador quedaba absuelto de su pecado, como leímos también que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo se ofreció como un sacrificio por nosotros
para que nosotros alcancemos el perdón de Dios. Versículo 13 de Hebreos 9 dice: si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, eso es lo que sucedió en el antiguo pacto. Versículo 14: cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué es esto? Como en la antigüedad, la persona creía que ese animalito que iba a ser sacrificado iba a sufrir la culpa que esa persona merecía por su pecado. Cuando esto sucedía, esta persona quedaba absuelta de su pecado. Y en el sentido que he explicado en los últimos minutos, quedaba puro para relacionarse con Dios. Significa ahora que si tú y yo creemos que Jesucristo recibió la culpa o el castigo que yo merecía por mis pecados, si yo creo en ese sacrificio de Él, entonces yo soy absuelto de mis pecados. Y no solamente eso, si yo reconozco que Él recibió mi castigo, si yo me rindo a su voluntad, si yo me dispongo a vivir una vida en obediencia, entonces Dios me absuelve de mi pecado y me perdona, como lo leíamos hace un momento en 1 de Juan, me perdona todos mis pecados y me limpia de toda maldad. En ese momento yo alcanzo la pureza que me permite relacionarme con Dios. Y no solamente sucede eso, sino que Dios pone su espíritu en mí para que ahora desde mi interior yo procure vivir en esa pureza. Pero es necesario, mis amados hermanos, es necesario que tú y yo confesemos nuestro pecado, le pidamos a Dios, como lo hizo David: crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto, crea en mí, transforma mi interior, y nos sometamos a la autoridad de Dios. Cuando eso sucede, tú y yo alcanzamos el perdón y la pureza para relacionarnos con Él. Así es que una vez alcanzada esa condición de pureza, tú y yo con toda confianza podemos venir delante del Señor, levantar manos santas, ¿sí? Tener ese corazón purificado por Dios para poder tener una relación con el Señor. De otra forma, no hay relación. Y es nuestra responsabilidad, acontecido esto, el preservar nuestra pureza. Es decir, Dios ya nos purificó en Cristo, puso su Espíritu en nosotros para impartir desde nuestro interior la vida, la purificación, pero es responsabilidad tuya y mía mantenernos en ese estado de purificación. Que ciertamente vamos a pecar, vamos a fallar, ya no tenemos que hacer todo el procedimiento de la antigüedad para purificarnos y limpiarnos, sino simplemente ir arrepentidos a los pies del Señor, decirle: me equivoqué, Padre, perdóname, y el Señor es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ya no tienes que pasar por rituales, simplemente confesar, arrepentido, y disponer tu vida a vivir bajo la voluntad de Dios. Y eso es en lo que tú y yo vamos a dar cuentas. Si nos abstuvimos, si nos mantuvimos en esa actitud de no contaminarnos, de evitar las cosas que contaminan. Por eso
Le comentaba en el caso de los fariseos que establecieron reglas más complejas para el lavado de manos. Inclusive eso causó un conflicto con Jesús y sus discípulos y les dijeron: ¿por qué tus discípulos comen y no se lavan las manos? Recordará ese pasaje. Dijo: ¿cómo es que se ponen a comer sin haberse purificado las manos? ¿Qué era esto? Los fariseos creían entonces que como tenían que orar por los alimentos, no podías orar si no te purificabas las manos. No me refiero a un procedimiento higiénico, sino a una purificación espiritual. Si tú quieres orar a Dios, purifica tus manos. Y Jesucristo les dice: lo que entra a la boca del hombre no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque viene del corazón. Y en el corazón es donde nacen los hurtos, las blasfemias, las maledicencias, todo tipo de pecado. Por eso el Señor nos ha purificado y ahora depende de ti y de mí qué es lo que hacemos con nuestra vida para procurar mantenernos en esa pureza. No significa que no vivas la vida como necesitas vivirla en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, tus familiares, tus actividades, pero sí significa abstenernos de todo aquello que contamina nuestra alma. En lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, en las cosas que participamos, puede contaminar nuestro corazón y causarnos una distorsión en nuestro entendimiento, un desvío en nuestra mirada. Y esa es tu responsabilidad y la mía. Hay algunas ayudas que el Señor nos ha dado para conseguir esto. No lo busques, lo voy a leer por usted por cuestión del tiempo, pero 1 Corintios 2:16 habla que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente pura. Él no tiene malos pensamientos, Él no tiene malas intenciones, Él no tiene morbo. Él, como hombre, no miró a la mujer con lascivia. Él, como ser humano, no tuvo envidia. Por eso tú y yo tenemos la mente de Cristo. Eso nos ayuda a vivir en pureza. Otra ayuda que tenemos, Salmo 119, versículo 9, es su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios también nos purifica. El Señor mismo lo dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he predicado. La palabra nos ayuda a limpiarnos, a purificarnos, a abstenernos, a saber lo que es bueno y lo que es malo. Otra ayuda que tenemos es el Espíritu de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Acompáñame, ese sí quiero que lo leamos juntos, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tú y yo tenemos que abstenernos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. Hermano, hermana, cuida lo que ves. Cuida lo que escuchas, esas series de televisión, esos videos en las redes, esas fotografías, lo que escuchas. Eso puede contaminar tu espíritu. Y aquí la palabra dice: limpiémonos de toda impureza. Y otro ejemplo que tenemos, o ayuda que tenemos para procurar esa purificación, son los niños. Ya dijimos que los niños, en el sentido humano, es lo más inocente o lo más puro que conocemos, aunque sabemos que
la maldad viene intrínseca en el alma y cuando esté consciente pecará, pero al menos podemos ver en esos niños la inocencia, la candidez, la transparencia. Y el mismo Jesucristo también nos dijo ejemplo que si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Se refiere en eso. Y mira aquí mismo en Primera de Corintios, pero en el capítulo 14. Perdón, dije Primera de Corintios y sí es Primera de Corintios. Capítulo 14, es que estábamos en la segunda. Regresamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Lo voy a leer en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, o sea, madura. Ten discernimiento espiritual, ten comprensión, no seas infantil. Pero dice: sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos, cuando habla del hablar en lenguas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad. Por eso yo preguntaba al principio de este mensaje, ¿qué nos pasó? ¿Por qué o cómo fue que perdimos esa inocencia que teníamos cuando éramos bebés? Siempre estuvo ahí en realidad, solo que no teníamos conciencia. Y el Señor y la palabra de Dios nos dice: regresa a ser como un niño, en malicia, en inocencia, en creerle al Señor, en confiar en Él. Nos hemos pervertido tanto, nos hemos desviado tanto, que a veces puede llegar un punto que ya no sabemos cómo fue que pasó, que ahora estamos tan alejados de esa inocencia. Dios puede cambiar tu corazón y puede cambiar el mío si tan solo nos homologamos con Él, confesamos nuestro pecado, reconocemos que Cristo ocupó nuestro lugar y nos comprometemos con Dios a vivir una vida en santidad. ¿Que vamos a fallar? Sí, pero de inmediato hagamos lo que dice Isaías: ven, arreglemos este asunto, pongámonos a cuentas, para que ese pecado, si fuera rojo, será emblanquecido y esa impureza sea purificada. Dice la palabra del Señor, una de las evidencias, quiero terminar con esto rápidamente, si me permiten, 3 evidencias acerca de la pureza. Tito 1, Tito capítulo 1, el versículo 15 dice: para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompida. ¿Cómo son tus pensamientos? Ahí te vas a dar cuenta tu grado de pureza, porque para los puros todo es puro, pero para los impuros todo es impuro, porque tiene una mente corrompida. Varón, ¿cómo ves a las mujeres? ¿Por su cuerpo? ¿Por sus ojos? ¿Qué es lo primero que ves en una mujer, varón? Mujer, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando ves a otra mujer más bonita que tú? ¿Qué es lo que piensas de las cosas que suceden? ¿Piensas con pureza o piensas con impureza, con morbo? Hay un refrán popular que en lo particular no me agrada porque refleja justo esto, que dice: piensa mal y acertarás. O sea, entonces yo tengo que pensar mal para que sea verdadero entonces.
tu primer pensamiento es, no, sí, ya lo sé, ya lo conozco, ya sé cómo es. Sí, seguramente es por esto ya que empieza a juzgar. Pero para el puro, todas las cosas son puras. Y ahí se va a reflejar tu grado de pureza, de purificación, cuando ya no tienes de entrada malos pensamientos. Puede ser que sí es una situación equivocada, pero de entrada tú no estás pensando mal. Deja entonces que las evidencias te digan si es algo bueno o es malo, pero de entrada si tú piensas mal de una persona por esto o aquello o el otro, entonces hay impureza en tu corazón. Otra evidencia u otro beneficio, perdón, también de la pureza es ver a Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y por último, Salmo 24, con esto sí termino, ahora sí. Salmo 24, una evidencia o un beneficio de la pureza espiritual. Salmo 24, versículos 3 al 5, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia de Dios en su salvación. Entonces la pureza nos lleva a la relación íntima, personal con Dios y a su bendición. Ponte de pie y vamos a orar. Siendo honestos, todos tenemos algo que confesar. Todos tenemos, si estamos de acuerdo con Dios, todos tenemos algo que no está bien. Puede parecer no tan grave a los ojos de los hombres, pero si no es algo puro, no es agradable a Dios. Así es que yo te invito, o mejor dicho, el Señor nos invita a todos a que haciendo caso de esta palabra, confesemos a Él nuestras faltas y digamos como David, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí, oh Dios. Tómate un tiempo para hacer esto. Si tú reconoces, como yo, que hemos pecado, pidámosle perdón al Señor. Arrepintámonos para alcanzar el perdón y la limpieza de toda maldad. Que Dios tenga bien purificarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, porque su nombre es puro y santo. Dile al Señor. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea
puro y santo. Es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios, por la eternidad. Bendito seas, porque tu nombre es puro y santo, Señor. Dile, bendito sea. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito, dile. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.